Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el lugar donde las noticias del mundo del espectáculo turco nunca descansan. Hoy prepárense porque tenemos una bomba, una noticia que ha sacudido los cimientos de las redes sociales y que ha dejado a más de uno boquiabierto. Sí, como ya habrán adivinado por el título, hoy vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Agárrense fuerte porque esto va a ser un torbellino de emociones. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en esta jugosísima historia, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no duden ni un segundo en suscribirse. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas, chismes jugosos y análisis profundos del mundo del espectáculo turco. Formen parte de esta gran familia de amantes de las novelas y las estrellas turcas. Ahora sí, vamos al grano. El 4 de mayo de 2025 quedará marcado en la historia de los fans de Can Yaman y Demet Özdemir como el día en que, el día en que algo inesperado sucedió. Durante años hemos suspirado por verlos juntos de nuevo, reviviendo la magia que nos regalaron en Erkenci. Su química era innegable, traspasaba la pantalla, y muchísimos de nosotros, incluyéndome, soñábamos con que ese romance ficticio se convirtiera en realidad. Hubo rumores, especulaciones, fotos robadas que alimentaban la esperanza, pero nada confirmado. Ambos siguieron sus caminos, protagonizaron otras series, encontraron el amor en otros brazos, o eso creíamos. Porque, señoras y señores, la noticia que ha explotado hoy es sorprendente. Y digo sorprendente porque, aunque muchos lo deseábamos, después de tanto tiempo parecía una fantasía lejana. Pero la vida, como una buena telenovela turca, siempre tiene giros inesperados. ¿De qué se trata? Bueno, según fuentes muy confiables y cercanas a ambos actores, Can Yaman y Demet Özdemir, podrían estar trabajando juntos en un nuevo proyecto. Sí, lo sé, ya están gritando de emoción. Yo también casi me caigo de la silla cuando me enteré. Imaginen la explosión de nostalgia y alegría que esto significa para los fans que durante años han mantenido viva la llama de Candem, como cariñosamente los llamamos. Pero, ¿de qué proyecto estamos hablando? Aquí es donde la información se pone un poco borrosa, pero lo que se rumorea con más fuerza es que se trataría de una nueva serie de televisión. Al parecer, una importante productora turca, que no voy a mencionar por ahora para evitar lanzar más leña al fuego hasta que haya algo oficial, está preparando un proyecto ambicioso, una comedia romántica que busca recuperar la magia de Erkenci, pero con una historia fresca y original. Y por supuesto, ¿quién mejor que Can Yaman y Demet Özdemir para protagonizarla? La productora en cuestión, según mis fuentes, es conocida por sus producciones de alta calidad y por apostar a historias que conectan con el público. Las negociaciones, según estas fuentes, están muy avanzadas. Ambos actores habrían mostrado interés en el proyecto, y se dice que están revisando los guiones y ultimando los detalles de sus contratos. Esto no significa, por supuesto, que esté confirmado al 100%, pero el hecho de que las conversaciones estén tan avanzadas es una señal muy prometedora. Se dice que el guión de esta nueva serie es realmente ingenioso y que tiene todos los ingredientes para convertirse en un éxito: humor, romance, drama y personajes entrañables. Además, la productora estaría dispuesta a ofrecerles un contrato muy lucrativo a ambos actores, lo que sin duda es un incentivo adicional para que acepten el proyecto. Ahora bien, aquí es donde debemos ser cautelosos. Sabemos que Can Yaman ha estado muy enfocado en su carrera en Italia, protagonizando Viola come il mare y otros proyectos. Demet, por su parte, ha estado ocupada con diversas series y películas en Turquía, además de su faceta como influencer. Coordinar sus agendas y encontrar un proyecto que realmente les motive a ambos es un desafío importante. La agenda de Can es particularmente complicada, ya que su carrera en Italia está en pleno auge y tiene compromisos contractuales que debe cumplir. Sin embargo, se dice que Can estaría dispuesto a hacer un esfuerzo para poder participar en este nuevo proyecto, ya que sabe lo importante que sería para sus fans y para su carrera volver a trabajar con Demet. Pero hay más, mucho más. Porque la noticia de este posible proyecto en conjunto ha destapado otra bomba, un rumor que ha estado circulando discretamente en los círculos más cercanos a los actores durante los últimos meses. Y este rumor es que Can Yaman y Demet Özdemir podrían estar reconciliándose sentimentalmente. Lo sé, es demasiada información para procesar. Pero antes de que empiecen a planear la boda y a comprar los sombreros, les pido que escuchen con atención. No hay confirmación oficial de esta reconciliación,
pero varias fuentes aseguran que han sido vistos juntos en varias ocasiones en los últimos meses, disfrutando de cenas románticas y paseos discretos. Se dice que han estado trabajando en reconstruir su amistad y que la chispa, esa química innegable que todos vimos en Erkencikus, ha vuelto a encenderse. Incluso una fuente anónima que trabaja en un restaurante de Estambul asegura haberlos visto cenando juntos en un reservado hace unas semanas, y que se mostraban muy cariñosos. ¿Es posible que este nuevo proyecto en conjunto sea el detonante que necesitaban para dar el paso y retomar su relación? ¿O es simplemente una coincidencia que estén trabajando juntos al mismo tiempo que se reavivan los rumores de un romance? La verdad es que nadie lo sabe con certeza, pero la idea de que Can y Demet estén juntos de nuevo, tanto en la pantalla como fuera de ella, es un sueño hecho realidad para muchos de nosotros. Imaginen las alfombras rojas, las entrevistas, las fotos juntos. Sería un boom mediático a nivel mundial. Por supuesto, también hay que tener en cuenta el factor fan. La presión de los fans puede ser abrumadora, y ambos actores han expresado en el pasado lo difícil que puede ser lidiar con las expectativas y los deseos del público. Esperemos que si realmente están considerando retomar su relación, lo hagan a su propio ritmo y sin dejarse influir por la opinión de los demás. La salud mental y el bienestar de ambos actores es lo más importante, y esperemos que puedan tomar la decisión que sea mejor para ellos, independientemente de lo que quieran sus fans. Además, no podemos olvidar las relaciones pasadas de ambos actores. Can Yaman estuvo comprometido con la periodista italiana Diletta Leotta, una relación que terminó de forma abrupta y que generó mucha controversia. Los detalles de esa ruptura son, hasta el día de hoy, un misterio, y ambos han preferido mantener silencio al respecto. Demet, por su parte, estuvo casada con el cantante Oğuzhan Koç, un matrimonio que duró poco más de un año y que también sorprendió a muchos. Se especuló mucho sobre las razones de su divorcio, pero ambos se han mantenido discretos y han evitado hablar del tema en público. Es importante recordar que ambos han pasado por momentos difíciles en el amor, y que cualquier decisión que tomen en el futuro debe ser tomada con cautela y madurez. Pero volviendo a la noticia principal, la del posible proyecto en conjunto, es innegable que esta sería una gran oportunidad para ambos actores. Erkencikus fue un éxito arrollador en todo el mundo, y volver a trabajar juntos les permitiría reconectar con su público y demostrar una vez más su talento y su química. Además, una nueva comedia romántica podría ser justo lo que necesitan para relanzar sus carreras y consolidarse como las estrellas que son. Pensemos en el impacto que tendría esta noticia en plataformas como Netflix, Amazon Prime Video o Disney, y sería un éxito asegurado. Por supuesto, también existe el riesgo de que este nuevo proyecto no cumpla con las expectativas. La vara está muy alta después del éxito de Erkencikus, y los fans esperan mucho de Can y Demet. Si la historia no es lo suficientemente buena, o si la química entre ellos no es la misma, el proyecto podría ser un fracaso. Pero confiemos en que los productores y los guionistas sepan crear una historia que esté a la altura de las circunstancias y que nos regale momentos inolvidables. Sería fundamental que la historia sea original y que no se limite a ser una copia de Erkencikus. Además, la elección del director y del equipo técnico también será crucial para el éxito del proyecto. Necesitan un director que sepa sacar lo mejor de ambos actores y que pueda crear una atmósfera mágica en el set. También sería importante contar con un equipo de guionistas que sean capaces de crear diálogos ingeniosos y situaciones cómicas que hagan reír al público. En resumen, la noticia de que Can Yaman y Demet Özdemir podrían estar trabajando juntos en un nuevo proyecto ha encendido las redes sociales y ha despertado la esperanza de miles de fans en todo el mundo. Si además le sumamos los rumores de una posible reconciliación sentimental, la noticia se vuelve aún más emocionante. Aunque todavía no hay nada confirmado, la idea de ver a Can y Demet juntos de nuevo, tanto en la pantalla como fuera de ella, es un sueño hecho realidad para muchos de nosotros. Estaremos atentos a las próximas noticias y les mantendremos informados de cualquier novedad. No duden que este canal será el primero en darles la primicia si algo se confirma. Y ahora, antes de despedirnos, quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta noticia bomba tanto como yo. Recuerden que toda la información que les he dado hoy está basada en rumores y fuentes no oficiales, así que tómenlo con pinzas y esperemos a que haya confirmación oficial por parte de los actores o de la productora. No se dejen llevar por todas las noticias falsas que circulan en Internet, confíen solo en fuentes confiables como este canal. ¿Qué opinan ustedes de todo esto?
¿Les gustaría ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo? ¿Creen que es posible una reconciliación sentimental? ¿Cuál creen que sería el argumento ideal para esta nueva serie? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Quiero saber si son Team Candem o si prefieren que ambos sigan caminos separados. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras exclusivas del mundo del espectáculo turco. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridísimos amantes del salseo turco. Hasta la próxima. Y recuerden, manténganse sintonizados porque la novela de Can y Demet apenas comienza.